Buenas tardes, mi nombre es Jesús Baltasar Cabrera Luciano. Actualmente me encuentro estudiando el octavo cuatrimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Esta intervención es para hablar sobre los sujetos del derecho internacional público. Estos sujetos son aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del jus standi ante los tribunales internacionales, según Wetton H. Hasta hace poco, únicamente los estados eran sujetos del derecho internacional, pero debido a la interdependencia de los estados, al surgimiento de las organizaciones internacionales y la influencia del derecho internacional en los individuos, este concepto se ha ampliado, y es así como, si bien el Estado continúa siendo el sujeto típico por excelencia del derecho internacional, existen otros atípicos o con capacidades de obrar limitada, como son la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, la Orden de Malta, los beligerantes, el individuo y los organismos internacionales. Haremos mención sobre cada uno de estos. Los estados es el primer sujeto del derecho internacional, sujeto por excelencia. Los estados se definen como la nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Los elementos del estado son territorio, que abarca el territorio continental, aguas interiores, bahías y golfos, mar territorial y el espacio aéreo. La población comprende todos los habitantes e incluso los extranjeros. Para el derecho internacional es irrelevante la relación nación-población, porque en el mismo estado pueden coexistir varias naciones. El gobierno. Para el derecho internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno. Lo importante es que posea un control interno efectivo que lo habilite para obligarse internacionalmente, debido a que a veces puede ser difícil verificar este control. Comúnmente es presumido. Un caso claro al respecto son aquellos países que se han librado de una colonización. A ellos prácticamente no se les exige, ya que lo que buscan es autodeterminación de los pueblos. La soberanía es el elemento distintivo que el derecho internacional utiliza para considerar a un Estado como tal. En virtud de ello, un Estado se encuentra directamente sometido al derecho internacional. Así pueden existir entes que poseen población territorial y gobierno, pero que al carecer de soberanía no son considerados sujetos de derecho internacional. Las organizaciones internacionales reconocidas a finales de los años 50 en el siglo XX y definidas como asociaciones voluntarias de estados creadas por un acuerdo internacional, dotadas de una estructura orgánica permanente, propia e independiente, encargada de gestionar intereses colectivos y competentes para expresar decisiones jurídicamente distintas de las de sus miembros. Aquí ubicamos a la ONU, a la OMS y al Fondo Monetario Internacional como ejemplo de organizaciones universales, pero existen también organizaciones a nivel regional, como son las organizaciones de los Estados Americanos, la Organización del Tratado Atlántico Norte o la Comunidad Económica Europea, por mencionar algunos. Ahora mencionaré a los beligerantes. Son grupos rebeldes contra su gobierno central que llegan a dominar una parte importante del territorio de manera efectiva. Los estados que los reconocen deben permanecer neutrales ante el Estado central, y los beligerantes, su objetivo es un cambio político, económico y social que el gobierno central no ha permitido por la vía democrática. Están sujetos a todas las normas del derecho internacional público en materia de guerra, por ejemplo, la Convención de Ginebra en 1949, esto sobre los prisioneros de guerra. De igual manera, mencionaremos los movimientos de liberación nacional. Son pueblos coloniales que luchan por independizarse de su metrópoli para convertirse en un nuevo estado. Sus derechos
están contemplados en diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho de los pueblos coloniales a la libre determinación. Se diferencian de los divergentes en que aquellos pretenden un nuevo gobierno y estos pretenden un nuevo Estado. Una variante de esta figura la constituyen los pueblos que, siendo un Estado independiente, sufren la invasión de un Estado extranjero. Ahora comentaré sobre los insurgentes. Es una figura semejante en una lucha contra su gobierno central. Sin embargo, su grado de dominio es menor, se reduce a escasos buques de guerra o mercantes y pocas plazas en el territorio del Estado. Los Estados terceros lo reconocen porque pueden evolucionar a beligerantes. Cuando se diluyen, se les otorga la condición de refugiados políticos. Ahora bien, hablaremos de las relaciones internacionales. Los órganos con los que cuentan los Estados para despachar desde dentro de su territorio y actuar a nivel internacional se conocen como órganos centrales o nacionales. Estos órganos están facultados para celebrar tratados y acuerdos válidos jurídicamente y se conforman por el eje del Estado y el ministro de Asuntos Exteriores. Ahora bien, hay otros órganos que se encargan de despachar desde otro Estado, se rigen por los tratados internacionales y el derecho internacional. Estos órganos se conocen como órganos exteriores o internacionales y se conforman por los agentes diplomáticos de embajadas. El personal diplomático es el embajador en organizaciones internacionales y los agentes consulares. Por último, me gustaría comentar sobre el sujeto atípico del derecho internacional público, el individuo. Existen varias teorías para justificar la inclusión dentro del derecho internacional público a la figura del individuo o persona. Una de ellas es la positiva. En esta se niega al individuo la calidad de sujeto del derecho internacional público, porque considera que la comunidad internacional está formada solo por estados y estos son los únicos creados y destinados de la norma jurídica internacional. La segunda teoría es la realista, que considera que el único sujeto de derecho internacional privado es el individuo, porque el Estado es una institución artificial, un medio creado por el hombre para conseguir sus fines. Consecuentemente, la comunidad internacional no puede estar formada por entidades abstractas e irreales. La teoría es la ecléptica. En esta se afirma que son los Estados los plenos sujetos de derecho internacional público, pero los individuos pueden tener en diferentes ocasiones la calidad de sujeto y ser destinatarios de ciertas normas jurídicas internacionales. Haciendo a un lado estas teorías, podemos decir que en la práctica internacional existen normas jurídicas internacionales directamente aplicadas al individuo, como por ejemplo contra la trata de blanca, contra la piratería, contra el uso de gases tóxicos y asfixiantes, contra la esclavitud, contra la producción y tráfico de estupefacientes y contra la circulación de pornografía, que existe una creciente participación directa de los individuos en los procedimientos jurisdiccionales, como por ejemplo en la Corte Internacional de Empresas, en la Corte de Justicia Centroamericana, los tribunales arbitrales mixtos, el Tribunal Administrativo de la ONU, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas y la Comunicación Europea de Derechos del Hombre. Ahora hablaremos sobre la Ciudad del Vaticano y la Soberana Orden de Malta. Por razones históricas, se consideran y se les mencionará por separado como sujeto de derecho internacional público a la Ciudad del Vaticano y a la Soberana Orden de Malta. En cuanto a la primera, no se discute su personalidad internacional por cuanto estamos frente a un Estado que reúne todos los elementos y al que debemos agregar su especial protagonismo en las relaciones internacionales desde la etapa del derecho internacional clásico hasta nuestros días. La segunda es contemplada, aun sin una base territorial, por las razones religiosas, con la primera
y su importancia en sus propósitos humanitarios que continúan desarrollando por medio de los organismos dependientes de la Orden. Estos son, pues, actualmente, según las diferentes doctrinas y autores, los sujetos del derecho internacional público. Eso es todo. Gracias.